Entonces vamos a mirar ahora la escala de voltaje, ¿sí? Una cuestioncita antes de, siempre que midan las resistencias, primero que todo apagando el circuito y quitando la resistencia del circuito. Nunca midan resistencias en escala de resistencias con el circuito prendido o inclusive con el circuito apagado sin la batería y medir la resistencia directo, porque puede que no les dé el valor exacto de la resistencia en la medida que esa resistencia puede estar en paralelo o en serie con otro conjunto de resistencias que ponen los otros componentes o resistencias que están conectadas alrededor de esta. Siempre que van a medir una resistencia, desconectan la batería, quitan la resistencia y miden la resistencia. Vamos a medir voltajes continuos. ¿Por qué continuos? Porque en este caso la batería tiene una particularidad. Va del positivo, los electrones pasan por la resistencia, suben por el alambre de la resistencia, bajan por el otro lado, llegan al alambre del diodo positivo, bajan por el negativo y regresan por el negativo, que es el negro, a la batería. Es decir, los electrones siempre viajan en un mismo sentido, positivo del rojo al negativo. ¿De acuerdo? Para medir voltajes tenemos que ir a la escala. Estos son voltajes continuos por esa característica. Recuerden, la corriente viaja de positivo al rojo al negativo de la fuente, en este caso de la batería. Tenemos una escala aquí, voltaje, una rayita y 3 punticos debajo. Esa va a ser nuestra escala de voltaje continuo. No les había dicho, pero ustedes tienen que mirar aquí abajo, ¿sí? Donde conectan el negativo, que en este caso es el negro, donde dice com o común, ¿sí? Y el positivo, que en este caso es el rojo, donde ustedes vean la escala que dice B de voltaje, ohmios para medir ohmios, MA son miliamperios, este multímetro mide grados centígrados y grados Fahrenheit, todo eso se mediría conectando la punta aquí, en este. Y si muevo la punta roja acá, es para medir solo amperios hasta 10 amperios máximo de corriente. Entonces tengan cuidado con eso. Siempre debe estar conectado aquí donde dice voltios para poder utilizar la escala de voltios, ohmios para poder medir ohmios de las resistencias, ¿sí? Y corrientes, que lo vamos a ver después, aquí, ¿sí? Aquí también el rojo, el común siempre es este, el negro. Entonces, vamos a medir voltajes. Entonces miremos qué voltaje, es decir, del total de lo que mide esta fuente en voltaje, este voltaje es de 8.74. Es decir, esta fuente o esta batería realmente no es de 9 voltios, es de 8.75 voltios. ¿Qué cantidad de esos 8.75 voltios de energía caen sobre la resistencia? Pues colocamos nuestros dos pines de nuestro multímetro, negativo y positivo, a la resistencia. Nos da 6.71 voltios, ¿sí? Como la corriente viene entrando por este terminal, que es el rojo de la fuente, y sale por este terminal, que es el otro extremo de la resistencia, me da 6.71, están bien conectadas las puntas. Si uno invierte las puntas y las conecta con el positivo del multímetro en la salida de los electrones y el negativo, que es el negro, a la entrada de la fuente, que es el positivo, bueno, va a marcar también 6.70, pero negativos, porque la corriente no está viajando en el sentido de este lado hacia este, de aquí hacia allá. La corriente viaja del positivo, como lo he dicho, hacia el negativo de la batería. Entonces volvemos a conectar nuestro multímetro, positivo, negativo, y ahí tenemos los 6.71. Ahora, sobre el diodo LED, ¿cuánto cae? Pues tocamos positivo arriba, negativo, el negativo de la fuente, la batería. Hay 2.02. Si ustedes suman los 2.02 voltios del total que provee la fuente de la batería, que es 8.74, lo suman los 2.02 a los 6.75 o 6.71, 6.74 de la resistencia, pues tienen el total de la energía que emite esta batería, que es 8.74, 8.75 aproximadamente. Es decir, la suma de voltajes en los componentes es el total de la batería o la fuente, ¿sí? Eso es. En cuanto a las escalas, aquí ven que dice 20 voltios. Es natural que escoja la escala de 20 voltios. ¿Por qué?
porque nuestra batería es de 9 voltios. Si las cogemos en 2000 milivoltios, que equivalen a 2 voltios, haciendo referencia, por ejemplo, a un metro tiene 1000 milímetros. La milésima parte de un metro es un milímetro. Aquí son 2000 milivoltios, quiere decir que son 2 voltios, ¿sí? Si lo fuéramos a convertir a voltaje, 2000 milivoltios son 2 voltios. Hay que dividir esos 2000 entre 1000, que pues 1000 milivoltios son un voltio, para obtener la medida en voltios. Entonces aquí estaríamos en una escala inadecuada. ¿Por qué? Porque este valor de voltaje es mucho menor al de la batería. Entonces es posible que nos mida el LED, midamos el LED a ver qué voltaje nos da, porque está cerca de los 2 voltios. La caída, como lo vimos. Vamos a conectarlo al positivo, al negativo, al negativo. Y nos da infinito. Ese palito significa infinito. Estamos en la escala inadecuada, hay que subirlo un poquito. Ahí, en 20. Ahí está, 2.02. ¿Sí? Lo mismo acá. Si colocamos en 2000 milivoltios, que son voltios, y vamos a medir la resistencia, nos da infinito. El menos es porque tengo conectado el negativo al extremo positivo de la fuente y el positivo a la salida de la resistencia. Pero eso no pasa nada, no se va a quemar el multímetro ni nada. Simplemente para indicar que la corriente no está circulando en ese sentido. La corriente está circulando en este sentido. Miren que no marca nada, infinito. Por la escala, de nuevo, aquí están cayendo 6 punto y pico de voltios y tú lo tienes en una escala mucho menor, que lo mide máximo que mide es 2 voltios. Hay que subirlo. Ahí está nuestro 6.71. Muy bien, con eso terminamos este video.